En agosto de 1898, el puerto de Valparaíso, en Chile, se convirtió en el punto de partida de una historia de fe y perseverancia que cambiaría para siempre el panorama espiritual del Perú. Desde allí, dos grupos de misioneros laicos adventistas, hombres y mujeres comunes, pero con una convicción extraordinaria, se embarcaron con destino a tierras peruanas. No eran pastores ordenados, ni teólogos con grandes credenciales. Eran familias, colportores y artesanos que sostenían su misión con el fruto de su propio trabajo. Su objetivo era compartir un mensaje de esperanza, pero el camino que les esperaba estaría lleno de contrastes, desde el rechazo violento hasta la siembra fructífera. Esta es la crónica de cómo aquellos pioneros, divididos por la estrategia pero unidos por la misma fe, llevaron las primeras semillas del adventismo al Perú, enfrentando la hostilidad en el sur y encontrando un terreno más fértil en la capital. Un relato de dos ciudades, dos destinos y un solo comienzo. La llegada del mensaje adventista al Perú. El primer grupo, conocido como el Grupo de Avanzada, tenía como destino la ciudad de Arequipa. Estaba compuesto por las familias de José y Liborio Osorio, quienes desembarcaron en el puerto de Mollendo llenos de fervor misionero. Sin perder tiempo, se dirigieron hacia la Ciudad Blanca. Su método era directo y público, distribuían literatura religiosa y predicaban abiertamente en lugares concurridos como mercados y plazas, buscando captar la atención de la gente. Sin embargo, en una sociedad profundamente tradicional y de fuerte arraigo católico, su presencia y su mensaje fueron vistos como una provocación. Un día, mientras realizaban su labor en el mercado principal, una multitud enfurecida los rodeó, y la situación escaló rápidamente hasta volverse amenazante. La intervención oportuna de la policía evitó un linchamiento, pero su destino ya estaba sellado. Las autoridades, para calmar los ánimos y evitar mayores disturbios, los arrestaron y poco después los deportaron del país. Aunque su misión en Arequipa terminó en un aparente fracaso, este primer intento dejó una marca indeleble en la historia, plantando una semilla simbólica de sacrificio que sería recordada como el primer esfuerzo documentado por establecer la obra adventista en el sur del Perú. Mientras tanto, un segundo grupo que también había partido de Valparaíso adoptó una estrategia completamente diferente. Liderados por el prudente José Luis Escobar y acompañados por figuras como Víctor Tomán y los hermanos Luis y Víctor Osorio, decidieron dirigirse a la capital, Lima. Conscientes de los riesgos que implicaba una evangelización pública y confrontacional, optaron por un enfoque más cauteloso y personal. Su llegada a Lima fue más discreta y su trabajo se centró en el colportaje, es decir, la venta y distribución de literatura adventista, como la revista Señales de los Tiempos. Iban de casa en casa, de taller en taller, estableciendo contactos personales y construyendo relaciones de confianza. Este método les permitió evitar la hostilidad masiva que había enfrentado el grupo de Arequipa, y poco a poco comenzaron a encontrar corazones receptivos. Su paciencia y perseverancia dieron frutos, sentando las bases para las primeras reuniones de creyentes y la eventual organización de la Iglesia en la capital. El éxito de este segundo grupo demostró que la estrategia y la adaptación al contexto local eran claves para la supervivencia y el crecimiento de la nueva fe en un territorio desconocido. Los protagonistas de esta gesta inicial, las familias Osorio, personifican el espíritu del misionero laico de sostén propio, un modelo fundamental en la expansión adventista de finales del siglo XIX. José y Liborio Osorio no eran enviados con un salario de la Iglesia. Eran trabajadores que financiaban su propia misión.
Su audacia al predicar en los espacios públicos de Arequipa, aunque les costó la deportación, es un testimonio de su inquebrantable convicción. No buscaban la comodidad ni la seguridad, sino cumplir con lo que consideraban un llamado divino. Su principal contribución no fue el establecimiento de una congregación, sino el acto mismo de haber sido los primeros. Su llegada y la violenta reacción que provocaron quedaron registradas como el punto de partida, el primer capítulo en la historia adventista del sur peruano. Aunque las fuentes históricas detallan su deportación, el rastro de sus vidas posteriores se vuelve difuso. Para conocer detalles más personales, como sus ministerios subsiguientes o sus fechas de fallecimiento, sería necesario sumergirse en archivos locales y anales de la misión, pues los registros en línea se centran en ese dramático primer encuentro con el Perú. En contraste con el destino de los Osorio en el sur, la figura de José Luis Escobar emerge como el arquitecto del establecimiento adventista en Lima. Como líder del segundo grupo, su enfoque fue metódico y paciente. Se le describe como un colportor incansable, recorriendo las calles de la capital con una maleta llena de libros y revistas. Su labor no era solo vender, era conversar, explicar y sembrar ideas. Pasó meses itinerando, sosteniendo su obra con su propio esfuerzo y sentando las bases para las primeras comunidades de fe. Escobar fue fundamental en la creación de una red de contactos que, con el tiempo, se convertiría en la primera congregación adventista organizada en Lima. Su principal contribución fue, por tanto, la de establecer una presencia adventista sólida y sostenible en el centro neurálgico del país, demostrando que la semilla del Evangelio podía germinar si se plantaba con sabiduría y perseverancia. Al igual que con muchos pioneros laicos, los detalles biográficos completos sobre el final de su vida no son fácilmente accesibles en fuentes digitales. Y para un conocimiento más profundo es preciso consultar los anuarios de la Iglesia y los archivos misioneros de la época que guardan la memoria de estos héroes anónimos. Junto a Escobar, otro nombre clave en la misión de Lima fue Víctor Edwin Thoman. Este misionero de sostén propio fue una pieza esencial en el equipo que trabajó para establecer la obra en la capital. Como colportor y organizador, Thoman compartió los desafíos y los éxitos de los primeros días. Enfrentó la misma hostilidad cultural, pero su perseverancia, combinada con la del resto del grupo, fue más fuerte. Su historia es un ejemplo clásico del modelo misionero laico de fines del siglo XIX. Individuos comprometidos que dejaban su tierra para difundir su fe con los recursos que tenían a mano. La influencia de la familia Thoman no se limitó al Perú. Su legado se extendió por otros países andinos como Bolivia, donde miembros de su familia asumieron roles pastorales y editoriales, llegando incluso a participar en la edición de la revista Señales de los Tiempos, en décadas posteriores. La contribución principal de Víctor Thoman en el Perú fue su rol como uno de los agentes pioneros que ayudaron a consolidar la presencia adventista en Lima a través de la difusión de literatura, un pilar fundamental para la educación y el crecimiento de la nueva iglesia. Las biografías disponibles en la Adventist Encyclopedia siguen su trayectoria por otros países, pero para conocer los detalles finales de su vida y ministerio, es necesario recurrir a los registros históricos de la misión sudamericana. Completando el exitoso equipo de Lima estaban los hermanos Luis y Víctor Osorio, mencionados como parte del grupo que arribó con José Luis Escobar y Víctor Thoman. Su rol fue crucial para el resultado positivo de la misión en la capital. Habiendo aprendido quizás de la experiencia de sus parientes en Arequipa, o simplemente siguiendo el liderazgo prudente de Escobar, actuaron con una cautela que les permitió establecer una obra estable y duradera.
Su trabajo consistió en la predicación personal, la venta de literatura y, sobre todo, el establecimiento de contactos que llevaron a la formación de las primeras reuniones de creyentes en hogares privados. Esta estrategia de crecimiento orgánico y discreto facilitó un desarrollo sostenido, lejos de los conflictos públicos que habían truncado la misión en el sur. La contribución principal de los hermanos Osorio fue, por tanto, la consolidación de la obra en Lima, un logro que con el tiempo permitió la organización formal de la Iglesia y su posterior expansión desde la capital hacia el resto del país. Como sucede con muchos de los laicos pioneros, la documentación en línea no ofrece un seguimiento individualizado de sus vidas completas. Para encontrar datos más concretos sobre su trayectoria posterior, sería necesario explorar los anuarios misioneros de la época, la Adventist Yearbook y los archivos locales de la Iglesia, que atesoran las historias de estos hombres y mujeres valientes. Para aquellos interesados en profundizar en esta fascinante historia de los inicios del adventismo en el Perú, existen diversas fuentes de gran valor. La Adventist Enciclopedia ofrece entradas detalladas sobre la obra en el sur del Perú y biografías de figuras clave como Víctor Thoman. Una obra fundamental es A Land of Hope, que narra la historia del trabajo adventista en Sudamérica y contextualiza la misión peruana dentro de un movimiento continental. Asimismo, las secciones históricas del sitio web institucional de la Iglesia Adventista a menudo contienen cronologías y resúmenes locales. Para una investigación más exhaustiva, los anuarios y archivos de la antigua South Peru Mission y la actual Unión Peruana del Sur, junto con ejemplares antiguos de la revista Señales de los Tiempos, son tesoros de información. Estos pueden consultarse en archivos físicos o digitales de la Iglesia y del White Estate. Finalmente, no se deben subestimar las reseñas locales y los blogs de iglesias históricas que a menudo recogen crónicas orales y documentos que, si bien deben ser cotejados con fuentes oficiales, aportan una riqueza de detalles y un color local invaluables a la historia. Así, la historia de la llegada del adventismo al Perú en 1898 es una narrativa de dos estrategias y dos resultados inmediatos, pero unificada por un mismo espíritu de sacrificio y misión. Desde el audaz pero malogrado intento en Arequipa por parte de las familias Osorio, hasta el paciente y exitoso establecimiento de la obra en Lima, liderado por José Luis Escobar y su equipo, cada paso fue fundamental. El rechazo en el sur se convirtió en un testimonio de martirio simbólico, mientras que el éxito en la capital sentó las bases para un crecimiento que se extendería por todo el país en las décadas siguientes. Estos pioneros laicos, hombres y mujeres de fe inquebrantable, demostraron que la historia no solo la escriben los grandes líderes, sino también las personas comunes, dispuestas a arriesgarlo todo por sus convicciones. Su legado no reside únicamente en las iglesias y las instituciones que hoy existen, sino en el ejemplo perdurable de que incluso en la tierra más hostil, una semilla de fe plantada con valor y sabiduría puede florecer y dar frutos abundantes.